Ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la actividad de hoy. Les pido, por favor, que se vayan acomodando. Lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba a este nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas virtuales que nosotros llamamos Entre el aire y el agua, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba te cuenta. En este ciclo nos venimos encontrando una vez por mes, días jueves a la tarde, para distintas charlas virtuales con especialistas en distintos temas, pero siempre temas que tengan algo que ver con la meteorología, la hidrología o en general con el ambiente, porque, bueno, esos son los temas a los cuales se dedica el Observatorio Hidrometeorológico. ¿Y qué es el Observatorio Hidrometeorológico? Es un organismo transversal de investigación y de servicios que fue creado por el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, pero al cual se integran varios otros ministerios como el de Ciencia y Tecnología, el de Agricultura, y además muchos otros organismos de distintas dependencias que aportan o requieren información sobre temas meteorológicos, ambientales o hídricos. Se integran a este observatorio varias universidades, muy particularmente la Universidad Nacional de Córdoba, que lo hace a través de dos de sus facultades, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, con las cuales organizamos en conjunto este ciclo. Perdón, vamos a empezar a organizarnos. Les pido por un lado que mantengan sus micrófonos apagados y les pido que nadie, salvo nuestro expositor, a quien voy a presentar a continuación, presente información en pantalla, ¿sí? En este momento hay alguien que se llama Gladys que está presentando. Le pedimos por favor que deje de presentar su pantalla. Por supuesto, a la par de agradecerles que se hayan conectado, habiendo tal cantidad y tal variedad de oferta de contenidos virtuales hoy en día, tenemos que ir pasando al asunto de nuestra cuestión, de nuestra actividad de hoy en día, mientras sigo admitiendo gente a la reunión. Y entonces corresponde que presentemos la charla de hoy, que se llama El ambiente espacial de la Tierra y está a cargo de César Bertucci. Les voy a contar muy brevemente quién es César Bertucci, a quien conozco desde hace, creo que por lo menos 2 décadas, quizás él me corrija después. César es, antes que nada, es astrónomo. Egresó como licenciado en astronomía de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y él comenzó a investigar, en realidad ya cuando se recibió, abordó un área de investigación que no es de las más típicas para los astrónomos que se forman aquí en la Universidad de Córdoba. Él empezó a investigar sobre planetas, atmósferas planetarias, o podríamos decir el ambiente espacial de los planetas. Y para continuar su carrera lo hizo en el exterior, y de hecho él se doctoró en física espacial en la Universidad Sabatier en Toulouse, Francia. Actualmente es profesor en la UBA, es investigador principal del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Buenos Aires. Bueno, y tiene una amplia experiencia relacionada con misiones espaciales, tanto las que investigan la Tierra misma como otros planetas. Trabajó durante muchos años en el exterior, como les decía, y cuando volvió ya como un investigador maduro, cuando fue repatriado, recaló en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Bien,
Siento que, como para romper el hielo, quiero contar cómo me enteré yo de que existía una persona que se llama César Bertucci, y esto hace muchos años, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Observatorio Astronómico de la Universidad. Un día alguien me comentó que había un jovencito aficionado a la astronomía, amante de la astronomía, que había ganado un certamen nacional y luego internacional para conocer el laboratorio de propulsión a chorro en los Estados Unidos, en particular para conocer nada más y nada menos que a Carl Sagan. Ese astrónomo muy joven era César Bertucci, que efectivamente fue a Estados Unidos y, como me comentaba hace unos minutos, tuvo el enorme placer de conocer en persona a Carl Sagan, situación por la cual algo de sana envidia siento. Bueno, esos fueron sus primeros pasos probablemente con las instituciones profesionales relacionadas con la astronomía y la física del espacio, y eso le permitió, entre otras cosas, conocer a mucha gente que estaba trabajando en estos temas. Me parecía que era al menos simpático saber cómo me había enterado yo de la existencia de este muchacho, que hoy es un investigador maduro, César Bertucci. No quiero robarles más tiempo, entonces, si les parece, pasamos directamente a la charla de César. Como siempre, les pido micrófonos apagados, salvo que hubiera una situación de fuerza mayor. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat para no olvidarse y después se las vamos a ir leyendo a César. Entonces, si te parece, César, yo me silencio, ya hablé demasiado y te dejo para que nos comentes qué es esto del ambiente espacial de la Tierra. Hasta luego, entonces. César, no te estamos oyendo. Sí, tengo problemas de conexión justo ahora. Ahora sí te oímos. La ley de Murphy mediante. Pero voy a apagar mi cámara, así podemos ver la presentación y agilizamos un poco. Gracias, Guillermo. Decía, buenas tardes a todos, a todas. Es un gran placer estar dando esta charla para el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Me pareció una muy buena idea cuando me lo planteó Guillermo, porque nosotros que nos dedicamos a la física espacial, nos interesa también mucho incorporar la idea del espacio a todo lo que es el clima. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es de darles a ustedes algunas herramientas básicas, alguna información básica sobre cómo es el ambiente que se extiende por encima de la atmósfera de la Tierra y qué impacto tiene ese ambiente en algo que se está volviendo cada vez más importante, que es la tecnología espacial, que rige nuestras vidas, aunque no lo creamos, y cada vez más. Entonces, vamos a empezar a ver de qué se trata esto del espacio más allá de la atmósfera de la Tierra. Quería empezar con una frase que está en inglés, pero se las voy a traducir y es un poco la idea de esta charla. Y quería buscar algo que representara lo que creemos, lo que estudiamos el espacio. Y la dijo mejor que nadie David Bohm, un físico cuántico que falleció ya hace un tiempo, pero que hizo grandes aportes a la física cuántica. Y dijo, el espacio no está vacío, es un lleno, es algo completo, opuesto al vacío. Y es la base para la existencia de todo, incluyendo nosotros mismos. Entonces ese es un poco el mensaje que quiero que se lleven, que cuando hablamos de espacio no hablamos de vacío, sino que el espacio es algo que está poblado por un montón de elementos
Y esos elementos tienen consecuencias sobre nuestro clima también. ¿Y de qué está lleno el espacio? El espacio está lleno de luz, obviamente, que las podemos ver como ondas electromagnéticas o fotones, según uno quiera una teoría o la otra, las dos funcionan bárbaro. Eh, También está lleno de gas cuyas moléculas o cuyos átomos, cuando miramos microscópicamente, contamos los electrones de cada átomo y contamos los protones y nos dan lo mismo, el mismo número, entonces son neutros. O también cuando tenemos gases en donde los átomos y las moléculas no tienen el mismo número de protones que de electrones, y en ese caso hablamos de iones y de electrones. Ese gas en particular de partículas cargadas eléctricamente se llama plasma, y la física del plasma es la parte medular de la física espacial. Pero también hay polvo, hay sólidos, hay rocas, hay pedazos de sólidos mucho más pequeños, y además hay algo que no vemos y que tienen grandes y que juegan grandes roles muy importantes en el espacio. Y son los campos. El campo eléctrico, que lo podemos asociar a la corriente, la diferencia de potencial, pero también los campos magnéticos, que en nuestro caso nos permiten ubicarnos en la Tierra con una brújula, o los imanes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco algunos de estos elementos y ver de qué manera influencian nuestro clima y sobre todo la capacidad que tenemos de explorar el espacio. Entonces, cómo afectan a los satélites, principalmente, voy a hacer hincapié en eso, pero también cómo podrían llegar a afectar a los astronautas, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿dónde empieza el espacio? Si yo veo hacia arriba y digo, bueno, está la atmósfera y ¿dónde empieza? ¿Hay alguna línea que me diga de acá para arriba es espacio, de acá para abajo es la Tierra? Y no, la verdad que no, pero no hay algo, no hay una frontera delimitando claramente una cosa de la otra, pero hay ciertas propiedades que van cambiando de manera abrupta, de manera notable, perdón, no abrupta, y que hacen que más o menos podamos llamar espacio todo lo que se extiende a partir de 100 kilómetros de altitud para arriba. Eso, eso hace que partes de la atmósfera llamada la termósfera y la exósfera ya formen parte del espacio y ya no tanto de lo que sería la atmósfera. Pero es una definición medio arbitraria, ¿no? Lo interesante es que a esas altitudes, por encima de 100 kilómetros, y cuando digo 100 kilómetros, compárenlo con el radio de la Tierra, que son aproximadamente 6.000 kilómetros. Entonces, imagínense que la atmósfera de la Tierra llega a ser un 10%, menos de un 10% del radio terrestre en altitud. Entonces, es algo muy finito comparado con el planeta. Por encima de los 100 kilómetros, como les decía, van a coexistir dos elementos importantes. Por un lado, la atmósfera neutra, es decir, yo miro con unos super magnificadores, miro la estructura molecular y atómica y veo átomos neutros, igual cantidad de protones que de electrones. Pero esa atmósfera neutra va a coexistir con otro gas en donde hay iones y hay electrones. Hay átomos neutros que han perdido su electrón y el electrón anda también dando vuelta por ahí. Y eso es la ionosfera. Entonces coexisten atmósfera neutra y ionosfera. Y eso tiene consecuencias muy importantes para el funcionamiento de los satélites, para las transmisiones de ondas de radio y propiedades que ya en un ratito les voy a contar. Entonces, digamos que el espacio a partir de los 100 kilómetros de altitud empieza. Y el espacio se extiende hacia todas partes. Y tal como lo concebimos
al espacio cercano a la Tierra, bueno, eso sería, si la Tierra fuera una casa, sería la ionosfera, sería el jardín de la casa, pero después hay un barrio donde está la Tierra junto con otros planetas. Y las características del espacio que circunda la Tierra es más o menos común al de los otros planetas. ¿Por qué? Porque están todos los planetas del sistema solar embebidos en un gas, que ya vamos a ver, que se origina en el Sol. Y el área de influencia de ese gas emanado desde el Sol se extiende hasta más allá de la órbita de Plutón. Acá están todos los planetas del sistema solar contenidos en una burbuja, y esa burbuja se piensa, mucho más lejos que la órbita de Plutón, se va a encontrar con un viento que va a provenir de otras estrellas vecinas al Sol. Hasta ahora lo que sabemos de eso es lo que nos ha proporcionado dos sondas espaciales, la Viajero 1 y la Viajero 2, que ya salieron del sistema solar, y que de acuerdo a y que han observado estructuras compatibles con las predicciones en un modelo en donde está el Sol por un lado con su gas e interactúa con el gas de otras estrellas, porque el Sol es una de las tantas estrellas de esta zona de la galaxia. Entonces, toda esa zona de influencia del gas del Sol, ya vamos a definir eso que es, se llama la heliosfera. Entonces, vamos a hablar de la heliosfera como el lugar en donde el Sol domina el clima espacial, domina el ambiente espacial. El Sol, además, ya lo sabemos todos, es la fuente de radiación, es la fuente de luz para todo el sistema solar prácticamente. Y eso se debe a que el Sol es una estrella en cuyo interior se produce un fenómeno que libera energía a partir de la transformación de la materia. Ese proceso se llama fusión nuclear y consiste, en su versión más simple, en juntar dos átomos de hidrógeno y transformarlo en un átomo de helio. Esa transformación, que llega hasta el mismo núcleo de los átomos, genera una liberación, libera muchísima energía que se da en forma de luz, más particularmente en el rango de los rayos gamma, que son muy energéticos. Esa reacción nuclear se da en el interior del Sol. Esto es como un corte que le hacemos un calado que le hacemos al Sol, y la fusión nuclear se da bien en el centro. Ahora, desde que esa luz se genera a partir de la fusión nuclear en el interior del Sol, pasan millones de años hasta que esa luz llega hasta el borde del Sol. Es muy impresionante esto, pero es así. ¿Por qué? Porque todo el Sol está muy comprimido y la manera de transferir energía de adentro hacia afuera depende mucho de la densidad del Sol, y eso está muy apretado. Una vez que esa energía llega hasta el borde, ya la luz que sale de la superficie que vemos del Sol, ya no es rayos gamma principalmente, sino es la luz visible, que es el rango de luz en donde podemos detectar, en donde nuestro ojo funciona mejor. ¿Cuánto produce de energía el Sol en un segundo? Yo hice más o menos el cálculo, tomé cuánto es el consumo per cápita de energía para Argentina, y en un segundo el Sol produce 2.6 por 10 a la 19, eso es un 1 seguido de 19 ceros, la energía consumida por toda la Argentina en un segundo. Entonces es muchísima energía que produce. Y obviamente todas estas capas del Sol pensamos que existen a partir de mediciones de heliosismología. No voy a entrar en los detalles, pero lo único visible para nosotros es lo que se llama fotosfera, que es la parte externa del Sol. Y algo muy interesante para ver es cómo podemos nosotros clasificar la luz.
Y la luz se clasifica, podemos clasificarla de acuerdo a la energía que transporta esa luz, pero también podemos clasificarla a partir de algo que se llama longitud de onda. Entonces imagínense que la luz es como una cuerda que presenta oscilaciones, y entonces llamamos longitud de onda a la distancia que hay entre dos oscilaciones contiguas. Entonces, que hay entre dos oscilaciones contiguas. Entonces, cuando la longitud de onda es más chiquita, la luz es más energética, y cuando la longitud de onda es más grande, la luz es menos energética. Transporta menos energía. Entonces, la luz, como sabemos, también se propaga a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo cual indica que más o menos para que la luz salga desde el Sol y llegue hasta la Tierra, toma más o menos 8 minutos. Entonces, ¿cómo se clasifica la luz de acuerdo a la longitud de onda? Bueno, la podemos clasificar para longitudes de onda del orden de 1 kilómetro. Eso va a corresponder a las ondas de radio. La radio que escuchamos todos los días, bueno, es luz, pero no la vemos nosotros porque nuestro ojo no puede detectarla, pero corresponde a longitudes de onda del orden de 1 kilómetro. Y así nuestro horno microondas, con longitudes de onda de aproximadamente de algunos centímetros, infrarrojo un poquito más corta, y después entramos en el pequeño rango de todo lo que se llama el espectro electromagnético que nuestro ojo puede captar. Y si seguimos, bueno, tenemos todos los colores del arco iris que podemos detectar, pero más allá, bueno, empezando por el rojo, más hacia las longitudes de onda más largas, y el azul en el otro extremo con las longitudes de onda, el violeta con las longitudes de onda más cortas. A partir de ahí sigue el ultravioleta, que nosotros no podemos ver, los rayos X, que son los que nos permiten sacarnos las radiografías, y después rayos gamma, que son muchísimo más energéticos, con tamaños de la longitud de onda cada vez más pequeños. Entonces, el Sol emite en todo este rango, en todo este rango de longitudes de onda. Y, sin embargo, en donde más emite el Sol es en la parte visible. Eso es el rango de energías y en donde el Sol emite más. Entonces aquí yo les muestro muy, muy brevemente esta curva que sube y que baja. El azul muestra lo que el Sol emite, y lo que recibimos en la Tierra de esa energía del Sol como luz, ¿no? Entonces, todo lo que está entre estas dos líneas punteadas es lo que podemos ver. Y por fuera de ese rango vemos partes de esa curva roja que no podemos ver. Toda esta parte es el ultravioleta y toda esta parte es la parte cerca del infrarrojo, que es absorbida por las nubes. Acá podemos ver que el agua de las nubes absorbe parte de esa energía que nosotros no podemos ver. Ahora, el Sol varía en la cantidad de luz que produce. Lo que pasa es que nosotros no la podemos ver a esa variación, porque la parte que nosotros vemos de la luz del Sol varía muy poco. Es esta parte que no podemos ver que varía mucho a lo largo del tiempo, y en particular con un ciclo muy, muy característico que ya les voy a contar. Pero el Sol, además, se comporta como un imán. Un imán es un material capaz de generar algo que se denomina campo magnético, que no se puede ver. Pero el campo magnético es una cantidad que lo que hace es produce movimiento, y en particular produce movimiento de iones y electrones. ¿Cómo se representa un campo magnético? Un campo magnético se representa por líneas. En este caso, un dipolo, esto sería un dipolo, sería un imán, superpuesto con la imagen del Sol. En la imagen del Sol
no como lo vemos al Sol, porque el Sol nos encandila si lo vemos, aquí lo vemos al Sol como luciría si lo miráramos en ultravioleta, y el campo magnético, si lo pudiéramos dibujar, serían todas estas líneas que van acá. Entonces se asemeja a un imán en donde el polo sur está acá arriba y el polo norte está acá abajo. Entonces las líneas de campo magnético hacen esto, van y vienen, salen del sur y salen del norte y van hacia el sur, salen del norte y van hacia el sur. Hay muchos modelos matemáticos que tratan de representar el campo magnético del Sol. Entonces fíjense cómo los modelos matemáticos que se utilizan acá en la Tierra logran reproducir el campo. Y es muchísimo más complejo de esta simplificación que le estoy mostrando acá. Pero más o menos es como el campo de una barra de imán. ¿Cómo se genera el campo del Sol? ¿Es un imán el Sol? No, el Sol genera su propio campo magnético a partir de un proceso que se llama dínamo. Y ese proceso que se llama dínamo ocurre en una capa que está por debajo de la capa que nosotros vemos del Sol, en una zona en donde el material del Sol sube y baja de la misma manera que suben y bajan las burbujas cuando hacemos hervir el agua. Ese movimiento se llama convección, movimiento de convección. Pero además, para generar el campo magnético es necesario que haya rotación. Y el Sol también rota sobre su eje de la misma manera que todos los planetas del sistema solar. ¿Cada cuánto rota, cada cuánto da una vuelta el Sol? Una vuelta cada 27 días, más o menos. Entonces, con la rotación y con el movimiento de convección que está dentro del Sol, el Sol genera su propio campo magnético y se vuelve en sí mismo un imán. Pero además, el Sol tiene una atmósfera que solamente se ve cuando, por ejemplo, que se ve cuando tapamos el disco del Sol. Algo que se puede ver muy rápidamente cuando hay un eclipse. El Sol tiene una atmósfera de la misma manera que los planetas, pero es mucho más caliente. Y esa atmósfera se escapa hacia el espacio, hacia todos los confines del sistema solar. Acá podemos ver una foto de cómo se escapa, una película de cómo se escapa el... A ver si puedo hacerlo andar. Acá pueden ver de qué manera se escapa gas, o lo que es lo mismo, la atmósfera del Sol, hacia afuera, hacia todo el sistema solar. Eso se denomina viento solar. Y ese viento solar es muy tenue, no es como el viento que nosotros conocemos en la Tierra, y además es distinto, o sea, no nos empujaría tanto como el viento de un viento fuerte, digamos, que sopla en la superficie de la Tierra, porque no es tan denso, es decir, las partículas no están tan juntas, pero fluye muy, muy rápido. Fluye tan rápido que alcanza velocidades supersónicas. Entonces, en particular, viaja a 400 kilómetros por segundo, ese gas. Entonces llega a la Tierra más o menos en 4 días, más o menos. La Tierra, acuérdense del Sol, está a 150 millones de kilómetros. Entonces, si algo ocurre en el Sol, se propaga a lo largo de este viento solar y llega a la Tierra. Si justo la Tierra está de cara a esa perturbación, llega más o menos al cabo de 4 días, o a veces menos, como ya veremos. Pero les quería contar un poquito más sobre el viento solar. El viento solar, además, no está compuesto de partículas neutras, como yo les decía antes, sino de partículas cargadas, principalmente protones, que es el núcleo de hidrógeno al que le sacamos un electrón, y electrones. Y eso se denomina plasma. Y cuando un plasma es muy conductor, como un metal, el viento agarra las líneas de campo magnético del Sol y se las lleva, como si se las cargara en una mochila y se las lleva por todo el sistema solar. Entonces, el campo magnético del Sol que ustedes acaban de ver, en realidad es arrastrado hacia afuera por el viento solar, y de esa manera no solamente todo el sistema solar se inunda del viento solar, sino también se inunda del campo magnético del Sol. El Sol, yo les decía que su emisión, la emisión de luz del Sol, varía a lo largo del tiempo, pero nosotros no notamos eso
dentro de la porción del espectro que puede observar nuestro ojo. Ahora, si lo vemos al Sol en otras longitudes de onda que nuestro ojo no detecta y que podemos medir sin ningún problema, notamos que el Sol pasa por periodos de actividad mayor y de actividad menor, en donde emite más luz en longitudes de onda que no podemos ver y otros periodos en los que emite menos cantidad de luz en esas longitudes de onda. Cuando se emite más, se habla de un máximo solar. Cuando se emite menos, se habla de un mínimo solar. De la misma manera, aumentan las manchas en la superficie del Sol, las famosas manchas solares. Hay mayor cantidad de manchas cuando hay actividad solar máxima y hay menor número de manchas cuando hay actividad solar mínima. Hay un ciclo muy claro que tiene un periodo de 11 años y ese ciclo se llama el ciclo solar. Hay otros periodos importantes, pero el principal de todos es el ciclo de 11 años. Aquí podemos ver fotos tomadas del Sol en distintos años, entre 2010 y 2020, en el ultravioleta, y vemos de qué manera la superficie del Sol se llena de detalles oscuros y cómo vuelve luego a hacer un poco más homogénea su imagen. Y eso es porque alcanza el máximo solar alrededor de estos años, 2013, 2014, 2015, para luego llegar al mínimo de actividad. Ese ciclo es de 11 años. Acá vemos un poquito menos de un ciclo. Empezó en el año 2009 y ahora en el 2020 ya empieza nuevamente el ciclo. Así que esperamos que en la mitad del ciclo volvamos a un máximo. Y esto es muy importante porque prácticamente todas las propiedades del espacio que circunda la Tierra dependen de este ciclo. Entonces, si yo quiero mandar un astronauta al espacio, tengo que saber en qué época respecto al ciclo solar lo tengo que mandar al espacio. ¿Por qué? Porque va a haber más chances de que reciban más o menos radiación. Entonces, conocer el ciclo solar es algo central para conocer las propiedades del espacio por fuera de la Tierra. ¿Y qué ocurre durante el máximo solar? Que es el momento en donde hay más emisión de luz y donde hay más manchas solares, entre otras cosas. Bueno, lo que pasa es que el Sol empieza a tener numerosas manifestaciones violentas en donde aparece gas, eyecciones de masa, eyecciones de gas, y el campo magnético también se vuelve mucho más complejo, no tan simple como el campo magnético de un imán. Aparecen cosas como estas lenguas de gas que se levantan y siguen más o menos las líneas de campo magnético, se llaman prominencias, y fíjense el tamaño de la Tierra en comparación con el tamaño de una prominencia. Fíjense, son estructuras enormes que crecen, explotan y vuelven a explotar. Y también aparecen, entre un montón de otros fenómenos, otros que son espectaculares y son las eyecciones de masa coronal, que es esta, como si fuera una bombita de luz que aparece a un costado. Lo que hay que hacer es, para verlas bien, es tapar el disco del Sol para no encandilarse, y lo que vemos es un pedazo de la atmósfera del Sol que es arrancado del Sol y sale a una velocidad muy muy alta, del orden de 700 kilómetros por segundo, hacia afuera del Sol. Muchas de estas CMEs, como se les denomina, las eyecciones de masa coronal, golpean la Tierra, cuando en el periodo sobre todo de máximo solar. Y estos fenómenos pueden generar un montón de problemas para varios elementos de nuestra vida cotidiana. Así que ya lo vamos a ver. ¿Y qué hacen estas eyecciones de masa coronal? Lo que hacen es aceleran protones y electrones que salen disparados a velocidades muy muy altas, muy acercándose a la velocidad de la luz, y fluyen como si fueran una espiral, y nosotros podemos predecir de qué manera va a evolucionar todo ese chorro de electrones y de protones que se extiende ya desde el Sol, y ver si le pueden pegar a la Tierra
le pueden pegar a un satélite o no. Hay modelos que lo que hacen es predecir de qué manera, una vez producido este tipo de fenómeno, una eyección de masa coronal, estudiar de qué manera se van a propagar. Lo que pasa es que el poder de predicción tiene que ser muy bueno y sobre todo tienen que ser alertas en muy poco tiempo porque no alcanzan la Tierra en un tiempo tan largo como 4 días, como el viento solar normal, sino que alcanza la Tierra mucho antes, ¿m? Alrededor de, a veces, de algunas horas. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven muy, muy rápidamente. Y las imágenes que tienen del Sol ciertos satélites se llenan de estas partículas que saturan las mediciones y, no se, y saturan los detectores, como podemos ver en esta imagen de uno de los observatorios de NASA que está en el espacio y que observa el Sol. ¿Y hay más? Sí, hay más. Y hay partículas que no vienen del Sol. Y hay que mencionarlas porque son muy pocas, pero son mucho más energéticas que las que vienen del Sol. Son los llamados rayos cósmicos. El origen de los rayos cósmicos pueden venir de nuestra propia galaxia, pero también pueden venir de otras galaxias. Y son partículas súper, súper veloces, con velocidades muy cercanas a la de la luz, y que llegan a nuestro planeta y generan un montón de cascadas de partículas en la atmósfera cuando ingresan en la atmósfera de la Tierra. Hay observatorios que se encargan de medir estas partículas, los rayos cósmicos, y uno de ellos, el más importante creo yo, está en la provincia de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe. Es el observatorio Pierre Auger, desarrollado entre el CONICET y el equivalente del CONICET francés. Con eso se detectan estas partículas, los rayos cósmicos, se llaman partículas, son partículas aunque se les llame rayos, y también los rayos cósmicos presentan peligrosidad para sistemas como sistemas espaciales, como satélites, pero también para los humanos que quieran ir al espacio. Así que también hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, y hablamos del viento solar, y el viento solar fluye desde el Sol. ¿Y se puede parar el viento solar? ¿Hay alguna manera de pararlo? De decir, de prevenir y de evitar que ese viento choque con la Tierra. Sí, hay una forma de prevenirlo. ¿Y cómo lo podemos frenar? Lo podemos frenar con un campo magnético. Y por suerte, la Tierra tiene su propio campo magnético de la misma manera que el Sol. Es decir, que la Tierra también se comporta como un imán. Entonces podemos hacer esta analogía de la Tierra como si fuera una barrita con un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo de la Tierra son tales que el polo norte en magnético está en el sur, en el hemisferio sur, y el polo sur magnético está en el hemisferio norte. Es una convención. Y el eje de ese imán está un poquito torcido respecto del eje de rotación. Es por eso que funciona tan bien la brújula en la Tierra, porque lo que hace la brújula es orientarse de acuerdo al campo. Justo el polo magnético está más o menos alineado con el polo geográfico. Ahora, las brújulas no andan muy bien cuando nos acercamos al polo. Entonces, ahí conviene más guiarse por las estrellas más que por el campo magnético. Pero para las latitudes a las que vivimos nosotros, la aproximación de la dirección que nos da la brújula es suficiente. Eh, entonces, también en la Tierra, en el interior de la Tierra, hay los dos movimientos que yo les contaba que permiten generar un campo magnético: convección y rotación. Otros planetas que tienen campo magnético son Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano y Neptuno. Y hay lunas también que tienen campo magnético propio. Por ejemplo, la luna Ganímedes de Júpiter. Entonces, ¿qué pasa cuando el viento solar se choca contra el campo magnético de la Tierra? Bueno, lo deforma el campo magnético de la Tierra. Entonces yo les mostraba acá las líneas de campo como si fuera un imán. Estas líneas de campo se pueden ver muy bien cuando uno pone un imán, arriba pone una hoja blanca y tira virutitas de hierro encima, y las virutitas se alinean
a lo largo de las líneas de campo. Bueno, así uno podría ver las líneas de campo. Cuando estamos en el espacio, nosotros no podemos ver esto, pero con instrumentos que se llaman magnetómetros podemos mapear, podemos sacar todas las formas del campo magnético alrededor de la Tierra. Y lo que sucede es que el campo magnético de la Tierra ya no es tan simétrico, sino que se deforma, estirándose en la dirección antisolar. El Sol está para aquel lado, el viento solar viene directamente desde el Sol, fluyendo radialmente desde el Sol, y deforma el magnético de la Tierra. Eso define lo que se llama la magnetosfera terrestre, así como la atmósfera, la magnetosfera. La magnetosfera le llamamos a la zona en donde el campo magnético de la Tierra domina. Acá adentro de esto que se llama magnetopausa, adentro el campo magnético de la Tierra manda. Afuera de la magnetopausa, el que manda es el campo magnético y el viento del Sol. Y como esto viene muy rápido, de la misma manera que sucede con los aviones supersónicos, tiene que aparecer algo que se llama una onda de choque para que las partículas del viento solar se den cuenta que hay un obstáculo delante de ellos, de ellas, y tienen que bajar primero su velocidad para luego esquivar este obstáculo. Entonces, de esa manera, el viento solar viene, se frena en la onda de choque y da vuelta alrededor de la magnetopausa y así nuestro planeta queda más o menos a resguardo del viento solar. Atrás de la Tierra aparece lo que se llama la magnetocola, que es la zona en donde las líneas de campo están todas estiradas. Y esa magnetocola llega hasta la órbita de la Luna, que está bastante más lejos. Y bien cerca de la Tierra, esto más o menos son, esta distancia desde acá hasta la magnetopausa son 60.000 kilómetros. Son más o menos 10 radios terrestres. Acá estamos mucho más lejos que la órbita del ARSAT, para que se den una idea. La órbita del ARSAT está a 36.000 kilómetros. Entonces, más adentro, más cercano a la Tierra, lo que vamos a encontrar también es una zona que es muy importante para nuestros satélites y también para estudiar el ambiente espacial y para proteger a nuestros satélites, que son los cinturones de radiación. En estos lugares hay partículas que se mueven muy rápido y que son capaces de impactar sobre la electrónica de satélites y dañarlos. Entonces, es muy importante saber cómo se comportan estos cinturones de radiación. Y hay un fenómeno que es la manifestación más palpable de la relación entre el Sol y la Tierra. Y esos son las auroras. Y las auroras, como esta hermosa que estamos viendo en la base Marambio, corresponden a un proceso que tiene origen en el Sol y por el cual este escudo, que es la magnetopausa, este escudo, se abre momentáneamente y transporta partículas hacia atrás y después esas partículas se inyectan sobre los polos. Por eso las auroras se ven cerca de los polos, es decir, cerca de los polos magnéticos, que están cerca de los polos geográficos. Por eso las vemos tanto en el sur, cerca de la Antártida, como en el norte, en la zona del Ártico. Entonces, ¿cómo se produce? Se los voy a mostrar en una película que es mucho más fácil que yo lo explique. Entonces, se origina en el Sol, el viento solar, ahí están viendo cómo fluye hacia afuera el viento solar en esta animación tan buena. El Sol se ve en otras longitudes de onda que no es la luz. Y el Sol manda gas, ese gas, si es muy intenso, abre las líneas de campo que se van yendo hacia atrás y ocurre algo muy polos y se zambullen en la atmósfera. Y ocurre un fenómeno que se llama fluorescencia. Es decir, esas partículas golpean con las partículas de la atmósfera de la Tierra, se excitan y después decae esa excitación y emiten luz, que es la luz que nosotros vemos
que ilumina el cielo de las zonas polares. Yo les decía también que es muy importante, son muy importantes los cinturones de radiación y fueron una de las cosas más, uno de los descubrimientos más trascendentes en la era espacial. Llevan el nombre de cinturones de Van Allen. Y eso es porque el que los descubrió fue James Van Allen, que llevó un contador Geiger a bordo de este cohetito, el Explorer 1, en 1950, junto con Von Braun, el padre de la cohetería norteamericana, y acá lo vemos con Pickering, que fue uno de los directores del laboratorio de propulsión a chorro, justamente. Lo que descubrió Van Allen fue que cerca de la Tierra había una región con formas así de manijas, como unas asas de una taza, pero también siguiendo las líneas de campo magnético. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el imán que tenían las líneas de campo con esa forma? Bueno, descubrió regiones en donde hay partículas que se mueven a muy alta velocidad. En esta zona interna, en este cinturón interno, hay tanto electrones como protones. Y en este cinturón más externo hay mayormente electrones. ¿Y qué es lo que hacen estas partículas? Oscilan de un lado al otro a medida que giran alrededor de la Tierra. Entonces, también hacen este movimiento, un movimiento de espiral alrededor de las líneas de campo magnético, rebotan entre un polo y el otro, o un poquito antes del polo, y también giran alrededor de la Tierra. Lo mismo de este lado, esto es un corte que le estoy mostrando, como si nosotros cortáramos y pasáramos con ese corte por el centro de la Tierra. Fíjense que los cinturones de radiación siguen más o menos la orientación del eje magnético de la Tierra y no del eje rotacional. Entonces, cuando rota la Tierra, como estos dos ejes no coinciden, los cinturones de radiación bailan un poquito. Ahora hay algo que es muy interesante y es que el eje magnético de la Tierra no pasa por el centro de la Tierra, está corrido en particular hacia la zona del Pacífico, Entonces, lo que hace es que esta porción del cinturón de radiación llegue hasta altitudes menores, y en particular hace que a bajas altitudes de aproximadamente 500 kilómetros, 700 kilómetros, donde está la mayor cantidad de satélites, que son las órbitas bajas, haya flujos, haya lluvias de partículas muy energéticas que provocan muchos daños a los satélites. Eso se llama la anomalía del Atlántico Sur. Y acá podemos ver unas mediciones que tomó un satélite argentino, el SAC-C, de la CONAE, que muestra cómo hay una lluvia estos son protones y estos son electrones, intensificadas cerca de la costa de Brasil. La anomalía se va moviendo muy lentamente hacia el oeste, y es un punto que tiene que ser evitado justamente en las órbitas bajas, debido a que esa lluvia de partículas afecta muy severamente el funcionamiento de los satélites. Y más abajo está la ionosfera, y me detengo acá para hablar de la importancia que tiene la ionosfera para la transmisión de la información. La transmisión de la información se hace mayormente a través de ondas de radio, que tenemos los satélites GPS se comunican con las antenas en tierra a través de ondas de radio. De la misma manera, los comandos que permiten guiar un satélite se envían al satélite a través de ondas de radio. Entonces, es muy interesante la ionósfera porque la ionósfera, que empieza más o menos a los 100 kilómetros y se extiende hacia 1000 kilómetros, pero tiene varias capas, alrededor de 500 kilómetros está una de las principales. La ionósfera cumple un rol importantísimo en la transmisión de ondas de radio. En particular, nos permiten escuchar radio AM muy lejos de las antenas de
en las antenas. Entonces, eso es porque la ionosfera se comporta como un obstáculo, como un espejo o como algo transparente para las ondas de radio, dependiendo de la frecuencia de las ondas de radio. Entonces, si una antena emite en FM, por ejemplo, para una onda FM, que es mucho mayor que en frecuencia que la AM, la onda FM se escapa al espacio. Es transparente la ionosfera. Pero si emite esta antena en AM, la ionósfera se comporta como un espejo, entonces rebota la señal y puede llegar mucho más lejos. Por eso es que nosotros podemos escuchar AM mucho más lejos de la estación que FM, que al cabo de 100 kilómetros ya no podemos escuchar mucho. Pero además, los GPS, como les decía, envían y reciben información por ondas de radio. Para traspasar la ionósfera es necesario que transmitan a frecuencias altas, más altas que las de FM. Pero aún así, cambios en la ionósfera pueden ocasionar problemas en la transmisión de datos de los satélites GPS y generar problemas en la posición, en los datos de posición provistos por este tipo de satélites. Las partículas, entonces tenemos protones, electrones, iones que viajan a velocidades, a distintas velocidades, pero en general lo que más nos preocupa para humanos y para satélites son cuando son de velocidades muy altas o energías muy grandes. No voy a entrar tanto en detalle de cuánto es mucha energía, pero les voy a decir que la energía de una partícula se mide mayormente en una unidad que se llama electronvolt. Ya que estamos hablando para los electrones en el cinturón de radiación de millones de electronvolt. Acá de 1000 millones de electronvolt. Y acá es un 1 seguido de 12 ceros de electronvolt para los rayos cósmicos galácticos. Esto quiere decir que tenemos siempre problemas con los rayos cósmicos, no, porque los rayos cósmicos no son tan frecuentes, no son tantos, entonces no están expuestos de la misma manera los satélites que por ejemplo, el flujo de electrones o de iones del cinturón de radiación. Estos son los valores máximos de la energía, decenas de MeV, de megaelectronvolt, cientos de megaelectronvolt, hay por debajo de eso, gigaelectronvolt y teraelectronvolt. En el caso del cinturón de radiación, depende de la actividad solar. Entonces, sea máximo o mínimo, yo voy a tener distintas cantidades distintos flujos de partículas. Pero, por ejemplo, en el caso de los rayos cósmicos, no le importa nada el ciclo solar y básicamente, sobre todo a altas energías, entonces eso es algo que no está afectado para nada por el Sol y su campo magnético. Y bueno, ¿y qué efectos generan estas partículas, todas estas partículas en los satélites? Bueno, son un montón. Hay efectos transitorios que se llaman, por ejemplo, un ejemplo de efectos transitorios se llaman eventos individuales o single event effects que son producidos por partículas muy energéticas que cuando pegan en una electrónica son tan energéticos que pueden romper completamente la electrónica. Pero también hay efectos crónicos, es decir, un sistema, una nave espacial puede dejar de funcionar por la acumulación a lo largo de mucho tiempo de una dosis menos energética, pero acumulada en el tiempo de manera constante, y eso se llama dosis total de ionización. Y también hay otros efectos que se llaman carga interna, que es cuando partículas cargadas se meten dentro del satélite y cargan eléctricamente el interior del satélite, provocando descargas eléctricas que arruinan, que pueden producir cambios en la estructura del satélite. Y también, a menor energía, pero también muy importante, es que la superficie de los satélites al moverse en el espacio se cargan eléctricamente y de esa manera puede ocurrir también descargas eléctricas, como si fueran arcos eléctricos, rayos que hay entre la superficie de la nave y un panel solar, por ejemplo, y eso también degrada en los satélites. Y
¿Y de qué nos tenemos que cuidar? Bueno, depende de dónde nos movamos. Entonces, cuando imaginamos una misión espacial, ya sea en órbita baja, muy cerca, o ya sea si que nos querramos ir hasta Júpiter, tenemos que prestarle atención a distintos tipos de radiación. Entonces, para todo lo que es órbitas terrestres, hasta la órbita geoestacionaria, que está, como yo les decía, a 36.000 kilómetros, que es donde está el ARSAT, los ARSAT, a lo que hay que prestarle mucha atención es a los cinturones de radiación de Van Allen, toda esta zona, toda esta línea, este rango en azul. Si queremos viajar a otro planeta, tenemos que tener en cuenta las partículas energéticas del Sol y los rayos cósmicos galácticos. Y si llegamos, por ejemplo, a Júpiter, bueno, ahí el cinturón de radiación de Júpiter es mucho más intenso que el de la Tierra. Entonces tenemos que cuidarnos si nos vamos a meter en órbita alrededor de Júpiter, nos tenemos que ocupar de cómo blindar un satélite para que no nos fría el satélite la radiación de los campos magnéticos de Júpiter. Y bueno, ya estamos llegando al final y les quiero comentar otros efectos. Como ya les dije, el clima espacial, esto que podemos decir, las variables ambientales espaciales, ¿qué efectos tienen? Bueno, hay efectos sobre astronautas, entonces no se puede salir a una caminata espacial si hay una emisión de partículas energéticas del Sol. Eso ha ocurrido y se protegen los astronautas como pueden. Pero también hay efectos en la distribución de energía en la Tierra, en sistema de distribución. Ha ocurrido grandes apagones en el norte de Estados Unidos por un proceso que se llama inducción electromagnética, porque cambia el campo de la Tierra ante el impacto de una eyección de masa coronal. También cambia el rozamiento del poco aire que hay en la alta atmósfera, cambia el rozamiento porque cambia la densidad de la atmósfera, entonces un satélite se cae más rápido de lo que se caería cuando, producto de una tormenta solar, aumenta la densidad de la atmósfera de la Tierra. Hay problemas en las comunicaciones también porque cambia la estructura de la ionosfera, entonces no se transmiten las ondas de radio de la misma manera que se transmite cuando el Sol se comporta, cuando está tranquilo el Sol. Las comunicaciones satelitales, les decía yo, el GPS, como un ejemplo, también dando posiciones erróneas, pero también la comunicación con otros satélites que están más allá de la ionosfera. Entonces, todos estos aspectos uno lo tiene que estudiar de antemano cuando uno planea una misión espacial. ¿Para qué? Para ver cuáles van a ser los posibles riesgos que va a tener una misión espacial y así tratar de mitigarlos o tratar de evitar que suceda o tratar de preparar al sistema para que se la banque, digamos, si llegara a ocurrir. Entonces, ya terminando, y esta es la última, ¿cómo se mitiga? Y bueno, mejorando los modelos de pronóstico, o sea, tratar de imaginarnos qué es lo que va a pasar, o tratar de pronosticar. Hay cosas que se pueden pronosticar y hay cosas que no. Entonces lo que hay que hacer es tratar de enriquecer lo más posible los modelos de comportamiento del Sol, por ejemplo. Entonces se lo observa mucho al Sol con distintos satélites. Hay flotillas de satélites que están mirando el Sol y que permiten conocerlo cada vez más. Pero también hay programas de reconfiguración de sistemas interconectados de electricidad para cuando nosotros vemos que el Sol empieza a tener una actividad que puede ser nociva para el sistema de transporte de energía, reconfigurar la manera en la que circula la corriente para evitar que haya campos inducidos. Y también mejorar el diseño de los satélites y de elementos de protección para los humanos. Entonces, conociendo el ambiente y caracterizando bien el ambiente espacial, nosotros podemos proteger de mejor manera la vida humana, que cada vez más y más depende de lo que está en el ambiente espacial de la Tierra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, César. La verdad que nos hemos enterado de muchas cosas de las cuales conocíamos muy poco o muy superficialmente. Y bueno, te cuento que en el chat hay todavía no hay muchas preguntas, sí algunas, pero muchas felicitaciones. Y te agradecen mucho por la presentación.
Si te parece, te leo alguna de las consultas que hay. Dale, César. dale, dale, Guillermo. Espero que haya Bien. salido bien el audio porque... eh, Solamente hubo un par de interrupciones momentáneas. En general salió todo muy bien. bueno, salimos con Bueno, éxito. aquí Maximiliano dice, a ver, lo voy a leer tal cual está. Ay, se me fue para arriba, disculpen. ¿Cuánto se deterioran las ondas de radio, por ejemplo, las transmisiones de antena de espacio profundo de Malargüe, según los cálculos de Ujú. Leno Archan, dice? ¿La estás viendo vos la Ajá. consulta? Ok. ¿Tenés algo para decir de eso? Espera que subo. ¿Cuándo se Sí. deterioran las ondas de radio, por ejemplo, esta de transmisiones de la antena de espacio profundo de Malargüe? Si según los cálculos de Lemarchand, estas transmisiones llegarían a regiones hasta 350 años luz y se podrían llegar hasta esa distancia. Eh, el deterioro, me imagino que lo que se llama deterioro me parece que tiene que ver con la pérdida de coherencia en las ondas, que es una propiedad muy intrínseca de las ondas. Eh, yo la verdad que no soy un experto en medio sería interestelar, pero hay un grupo, y hago propaganda en el IAFE de radioastronomía, del que formó parte Guillermo Lemarchand, que muestra, que estudia mucho de qué manera se utiliza los cambios en la señal de radio para sacar propiedades del medio interestelar. Pero bueno, se me escapa a mí el grado de la degradación, cuánto sería el grado de deterioro de una señal como esa. Perdón, Maxi. Se Bien. fue, se enojó y se fue. No, no creo. Julio pregunta si tenés una estimación de la evolución temporal de la anomalía del Atlántico Sur. La anomalía está moviéndose. Mira, estoy medio así, como medio boca de jarro, pero se está moviendo, no sé, eh, del orden de, no sé, unas fracciones de grado, un grado por año, una cosa así. Es muy lento. Pero se está moviendo hacia el oeste, sí. Ok, Es no tengo el número exacto, pero de ese orden más o menos. pero es lento, de acuerdo. Mientras esperamos alguna otra pregunta, hay muchas felicitaciones, incluido de alguna docente Bueno, que dice que, bueno, para ella es muy claro y muy fácil de entender todo. Te comento que es frecuente que algunos docentes se conecten a estas charlas y, bueno, traten de sacarle el jugo para usarlas después en el aula, ¿no es cierto? Y nosotros sí, consideramos... acá también veo expertos en campos magnéticos terrestres, así que pueden mejor que yo decirlo de la anomalía del Atlántico Sur. Así que pido disculpas a ellos si dije no dije algo bien exacto. Ok, yo te digo, mientras esperamos más preguntas, yo te hago una. Dale, Las auroras polares, ¿sí? sí. La emisión de las auroras, ¿a qué altura se produce? ¿En qué Y más o capa menos, en qué capa de la atmósfera se produce? algunos cientos de kilómetros, más o menos en órbitas bajas, el efecto de las auroras es muy importante porque pues justamente esas partículas justamente afectan los satélites que están en órbita baja, y eso es del orden de varios cientos de kilómetros. Ajá, ajá, bien. Y tenés distintos tipos de aurora que también también se dan a distintas altitudes. Entonces, eh, no ocurre todo ocurre a distintas altitudes, eso quiero decir.
Ok, ok. Pensaba, mientras vos hablabas, pensaba que justamente hay muchos satélites que tienen órbitas polares, ¿no es cierto? Los satélites Exactamente, que se usan exactamente. para explorar la Es Tierra. una órbita muy utilizada y realmente es un... ¿Por qué? Porque hay un problema de lanzador. Normalmente los lanzadores más básicos, digamos, de menos potentes, permiten llevar satélites a órbitas bajas. Ahí están todos los CubeSat, prácticamente están en órbitas bajas. Y el riesgo para los satélites en órbita polar de alta inclinación es la anomalía del Atlántico Sur y las zonas aurorales. Bien. Bueno, te siguen agradeciendo. Por ejemplo, mira, en nombre del Radio Club de Necochea te están agradeciendo por ¡Qué la grande! charla y las explicaciones. No sé si tenés algún conocido allá o no, pero pregunta Julio, ¿dónde hay información sobre intensidad del campo magnético terrestre? Bueno, hay un modelo del campo, hay modelos del campo terrestre, en particular está un modelo empírico de Tsiganenko, que es el modelo empírico más utilizado del campo de la Tierra. Eh, esos modelos son, eh, son los modelos utilizados, sobre todo en la física espacial, se utilizan mucho para un punto determinado en una órbita obtener cuánto vale el campo en ese lugar. Y después hay el modelo internacional de referencia magnético también, que permite saber el campo magnético en distintos lugares de la superficie de la Tierra. Entonces pueden acceder a través de una página web, se puede acceder a ese modelo y sacar el valor del campo magnético y la dirección del campo magnético según ese modelo para una determinada época y también para una posición determinada. Ok, de acuerdo. Bueno, acá hay una pregunta que es casi del ámbito turístico. ¿Cuán al sur de Argentina hay que ir para poder ver una aurora austral en este caso? Bueno, depende mucho de la intensidad de la aurora, pero puedo decir, porque estamos en el grupo, en el IAFE, hay un grupo que tiene fuerte relación con el Instituto Antártico. La zona de las bases de Argentina no es una zona en general propicia para la observación de auroras. Hay distintos niveles de intensidad, justamente, de despliegue de aurora, de la intensidad de la perturbación que genera el Sol. Entonces, para auroras generadas por lo que se llaman subtormentas, la base Marambio no está en el círculo auroral, pero sí algunas de las bases Belgrano, que están más cerca del polo, pueden ser lugares más aptos para ver las auroras. Pero si las auroras es suficientemente grande, producto de la interacción con una tormenta solar, es probable que yo he visto fotos de auroras vistas desde Ushuaia. Así que se pueden ver, pero cerca de los máximos solares, que es cuando el Sol está en su apogeo de actividad y ahí hay más chance de que haya eyecciones de masa coronal que generan tormentas magnéticas capaces de generar auroras. Bien, bien. El otro problema es el del hemisferio sur, es que hay mucha agua, entonces es mucho más difícil verla. Yo pude ver, por suerte, una aurora en Suecia, en el norte de Suecia, pero bueno, gracias a que había tierra, digamos, y uno puede acceder a latitudes dentro del círculo polar ártico, pero no es tan fácil para el hemisferio sur. Sí, agrego que en el hemisferio sur, para la mayoría de la gente que no trabaje en las bases, solo es más o menos posible acceder a la zona antártica en verano. Y no es Claro, la mejor época porque el cielo está iluminado casi todo el día, casi toda la noche, digamos, ¿no? claro. Aquí Ricardo Ingaramo, que es del Observatorio Hidrometeorológico, Ajá, felicita, pero pregunta, sí. ¿existe algún efecto
particularmente de la actividad solar sobre las variables meteorológicas en la Tierra? No hay una influencia drástica, digamos, no hay una influencia, digamos, apreciable o hay alguna influencia desde el punto de vista de que hay más emisión, por ejemplo, ultravioleta. Entonces, hay un efecto muy conocido que es el calentamiento de la termósfera, que es la parte de la atmósfera que está por encima de los 100 kilómetros y lo que pasa ahí es que la termósfera absorbe muy bien el ultravioleta y de esa manera lo que hace es aumenta la densidad de la atmósfera ¿cómo es? A una determinada altitud. Entonces, para una determinada altitud aumenta la densidad a esa altitud producto de la actividad solar. Después, influencia clara de la actividad solar sobre el clima, pero a nivel que se destaque una componente del ciclo solar, no es tan importante. Pero es importante tener en cuenta para los aviones, es importante también, porque puede haber, para los vuelos transpolares, por ejemplo, se tienen que medir las dosis de radiación sobre la tripulación, los pilotos que hacen ese trayecto no tienen que volar siempre, porque hay un límite en la exposición que pueden tener a la radiación, pero en general, digamos, no hay una influencia tan directa como hay una influencia solar y es a través de la radiación electromagnética del Sol, que es el gran motor del clima en la Tierra, pero de los aspectos más ligados a los campos y al gas es menor. Bien, gracias. Aquí Gabriel menciona los ciclos de Milankovitch. Supongo que quiere algún dato sobre esos ciclos. Ah, bueno. Bueno, ahí de vuelta, yo experto en, no sé si el ciclo es en la actividad solar. También hay un grupo en el IAFE, que es el grupo de física solar, que estudia los ciclos solares en detalles impresionantes. Hay una técnica que desarrolló un compañero que hace tomografía del Sol, una cosa está buenísima quizás contactando a gente de ese grupo, puedo pasar mi mail le paso mi mail, le escribo, acá lo escribo en el chat, Sí, perfecto, perfecto. así que me mandan un mail y yo puedo derivar esa consulta a la gente especializada. Perfecto, perfecto. César, vos cuando hablaste de la velocidad del viento solar, velocidad Sí, media o algo así, dijiste sí, que 400 kilómetros por segundo. sí. Ahora, si el viento solar lleva tanto electrones como protones, me imagino que los electrones irán más rápido que los protones. Sí, todo es en promedio. Ah, ok. Todo es en promedio. Lo que pasa con los plasmas espaciales en general es que en promedio y para volúmenes grandes, la cantidad de electrones y de protones siempre tiene que ser la misma, o normalmente se verifica que es la misma. Entonces se dice que el plasma es cuasi neutro. Pero las velocidades que estoy dando son velocidades medias. Y esa velocidad media, como aprendí en la estadística que hice en la materia estructura galáctica en la carrera de astronomía, eh, esa velocidad media se obtiene a partir de una función distribución y la función distribución de los iones y de los electrones no es la misma y hay muchas poblaciones, entonces estoy dando un valor medio, digo. Pues eso no quita que individualmente haya partículas más rápidas, más lentas y con otras propiedades. Ok, ok. Rolando nos pregunta si hay algún impacto de la anomalía del Atlántico Sur en la vida humana. Interpreto que se debe referir en la salud humana directamente, es lo que interpreto. Eh,
Sí, bueno, puede ser por efecto acumulativo. Hay distintos tipos de efectos en la salud humana. Hay efectos transitorios y efectos acumulativos. Los efectos acumulativos pueden producir problemas de salud a largo plazo. Pero los efectos transitorios se ligan más a partículas mucho más energéticas que las que están en la anomalía Atlántico Sur. Y yo diría que hay más riesgo para, qué sé yo, pilotos de avión que pasen cerca de esa zona, pero como un efecto acumulativo. Y eso me imagino, yo no soy médico, tampoco médico de pilotos, digamos, pero sé que en salud espacial, en medicina espacial se estudia eso y creo que tiene más que ver con la acumulación de flujo. Ok, gracias por aclarar que no sos médicos de pilotos. Ya nos estamos imaginando No, no, que... no soy ni médico, ni de piloto, ni nada. No, está claro, está claro. Muchas gracias, César. Bueno, sigue habiendo muchos comentarios elogiosos de que, bueno, has comentado temas que no son nada sencillos de una forma que, bueno, toda la gente pudo sacar provecho de ello. Así que te agradecemos enormemente en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Bueno, si puedo decir una cosita respecto a esto, yo tengo mi background principal en plasmas del sistema solar, con misiones espaciales a otros planetas, pero recientemente se ha incorporado a la carrera de Ingeniería Espacial de la UNSAM la materia ambiente espacial y me parece es un esfuerzo que estamos haciendo todos para tratar de juntar dos comunidades que es muy importante que se conozcan, que es la comunidad de desarrollo de proyectos espaciales con la comunidad que estudia los ambientes espaciales. Y yo creo que para un país como Argentina, que tiene un desarrollo incipiente en materia espacial, es esencial que investigación y desarrollo se junten esas dos culturas para hacer mejor tecnología espacial. Y bueno, estamos transitando ese camino. Estamos incursionando para mí en terrenos nuevos, pero estamos logrando muchísima experiencia y esperamos de acá a un tiempo ya tener nuevas camadas de ingenieros que puedan dialogar mejor con la academia, digamos, para así entre todos hacer proyectos más efectivos en la investigación espacial en torno a la Tierra y para nuestro país, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Desde ya te digo que, bueno, a nosotros nos parece sumamente valioso que toda esa experiencia que ustedes van desarrollando con sus años de trabajo de investigación la vuelquen en la formación de recursos humanos, ¿no? Porque Claro. efectivamente así se progresa. Yo quiero, antes de terminar, quiero aprovechar para comentarles cuál va a ser la próxima charla. Nos vamos a bajar del ambiente espacial y vamos a venir a algo mucho más cercano y mucho más local dentro de nuestro ciclo entre el aire y el agua. Entonces, el día 10 de diciembre, jueves 10 de diciembre a la hora 19, el doctor en ingeniería Horacio Herrero, de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, nos va a estar contando acerca de la medición de variables hidrometeorológicas para la gestión de las cuencas hídricas, ¿sí? Algo relacionado con el agua en Córdoba, la gestión del agua en Córdoba, que todos sabemos que es un tema absolutamente crítico, ¿no? Entonces, está hecha la invitación para todos y para vos también, César, por supuesto. Y de Bueno, nuevo, les agradecemos a todos los que se han conectado y muy especialmente a César. Va un aplauso virtual bueno, desde gracias acá. a ustedes por estar. Muchas gracias por el interés. Gracias a todos, entonces. Nos estamos viendo. Bueno, Abrazo. adiós.